Dios les bendiga a todos en esta mañana y continuamos aquí, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, con los devocionales que estamos llevando a cabo sobre el libro del profeta Isaías, el Evangelio de Isaías. Y seguimos con el tema de la paz en los pasajes que hemos visto del profeta Isaías. Habíamos estado hablando sobre el tema del Evangelio, el Evangelio que trae paz, el Evangelio que trae salvación, las buenas nuevas de salvación y de paz para todos aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Y nuestra responsabilidad como creyentes de continuar anunciando las buenas nuevas de salvación como el Señor Jesús nos dejó en su gran comisión. Seguimos ahora leyendo el profeta Isaías y permítanme leer del libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 1 en adelante, y estoy leyendo de la versión Reina Valera del 1909. Yo creo y me gusta mucho esa versión, así que vamos a leer de ahí. Dice capítulo 53 y versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hablando de las buenas nuevas y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y empieza ahora a describir lo que él vio acerca de la muerte, de la vida y la muerte del Señor Jesús. Veamos. Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Imagínense a Jesús allí en la cruz del Calvario, todo molido, todo agobiado, todo adolorido, todo maltratado, y así lo estamos viendo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y hago énfasis ahí, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el versículo 9, y dispúsose con los impíos en su sepultura, mas con él fue en su muerte, mas con los ricos fue su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y quisiera regresar al capítulo 53 y el versículo 5, que es el que nos habla de la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Porque era necesario el castigo. Porque era necesario que Dios juzgara el pecado de los hombres. Porque como dice la palabra de Dios en Romanos 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron o todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Los que nos separa de Dios es el pecado. Y para poder acercarnos a Dios y poder estar en reconciliación con Dios, hay que pagar el precio de ese pecado. Y el único que podía pagar el precio de ese pecado, siendo, como dice la palabra de Dios en el versículo 9, ni engaño en su boca, ni se encontró en él maldad, como dice el apóstol Pedro, el justo murió por los injustos, era Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre a la misma vez. Por eso dice el profeta Isaías, viendo 800 años adelante de lo que iba a suceder, el castigo de nuestros pecados fue sobre él. Y añade en el versículo 5, molido fue por nuestros pecados. Bien, herido fue por nuestras rebeliones, por las mías y por las suyas. Allí fue el Señor Jesucristo a la cruz a sufrir por nuestros pecados. La paz que nosotros recibimos con Dios, el estar en paz con Dios, viene por medio de creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Como dice la palabra de Dios en Romanos 5 y 1, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Declarados justos. Ya Jesús fue juzgado por mí en la cruz del Calvario. Y al yo creer por fe en ese sacrificio, en esa redención que Jesús pagó por mí, ya yo soy, Dios me declara, no que lo sea, me declara justo. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 6 y versículo 3
Lo podemos decir, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué hablamos de paz? Porque estar en paz con Dios quiere decir que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. La paz completa, se recuerda en Isaías 26:3, ¿verdad? Os guardaré bien en paz completa, en completa paz. Todo nuestro ser estar en paz con Dios cuando creemos y recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Cuando Dios nos declara justos por haber creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y sí, como dice la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y añade, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor Jesús a Marta. Eso es lo que dice el Señor Jesús en su palabra. Hay vida eterna y hay muerte eterna. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesús. ¿Cree usted, como le dijo el Señor Jesús a Marta? ¿Quieres creer en Jesús como aquel que murió en lugar suyo, mío, en la cruz del Calvario, para que podamos estar en paz con Dios y recibir la paz de Dios? Hoy es un buen día. Hoy es el día, dice la palabra, de salvación. Solamente allí donde usted esté y donde usted está, ore a Dios con sus ojos, con el corazón, y diga: Señor, yo soy pecador, como dice la palabra. Confieso que estoy apartado de ti porque el pecado me aparta y necesito a Jesucristo, que pagó por mí en la cruz del Calvario como mi Señor y Salvador. Hable de corazón. El Señor Dios nos está oyendo y dice la palabra que todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Padre, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo temprano en la mañana. Bendice estas palabras y dejamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu Santo utilizando la palabra, tus palabras, el que obra en los corazones de aquellos que están escuchando. Si hay alguno que necesita y quiere recibir al Señor como Salvador hoy, que tu Espíritu Santo lo dirija. Y si hay algún hermano o hermana que necesita estar seguro de la paz de Dios en su corazón, que también ore a ti en este día, Padre. Gracias, Padre, en nombre de Jesús que oramos. Amén.